Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la... Saludamos a los senadores, senadora de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y también a nuestros invitados especiales hoy día para continuar revisando la ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares. Antes vamos a saludar a María Fernanda y Magdalena, la Secretaría Ejecutiva, y solicitarles a través de Magdalena si tenemos cuenta, por favor. Sí, Presidenta. La siguiente es la cuenta. Hay un mensaje del Presidente de la República con el que hace presente la urgencia en carácter de discusión inmediata respecto al proyecto de ley que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales. A continuación, las audiencias solicitadas para el proyecto de ley sobre protección de glaciares. Los senadores señores Durana y Prover solicitan se invite a escuchar los planteamientos de los siguientes personeros: del profesor de Derecho Ambiental, señor Ricardo Irarrázaval; del presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino; del glaciólogo, señor Gino Casazza; y del presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, señor Jaime Illanes. A su vez, también llegó una solicitud del presidente del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino, para dar su opinión sobre el proyecto ante la comisión. Eso es todo lo que hay en la cuenta de hoy, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Les propongo ahí que recojamos las propuestas, también los demás senadores si tienen alguna propuesta para terminar con el periodo de audiencia, para tener claro cuántas son, cuántas sesiones nos va a tomar y de ahí ya iniciar la votación en particular del proyecto. Entiendo que en la cuenta anterior también habían otras solicitudes. Entonces, si les parece a la comisión, incorporemos todas cerremos ahí la parte de las audiencias y la planificamos ahí en un calendario para que informemos después a los senadores. ¿Ok? Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay palabras. Entonces vamos a pasar al primer punto de la tabla, por favor, Magdalena. El primer punto de la tabla y único es el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de glaciares. Los invitados a la sesión de hoy son el director general de Agua, señor Oscar Cristi; el jefe de la unidad de glaciología de la Dirección General de Agua, señor Gino Casazza; el académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor Sebastián Crespo; y el académico del Instituto de Geografía, doctor José Arado, de la Universidad Alberto Hurtado, que acompaña al doctor Crespo. Esos son el tema y los invitados de hoy. Muchas gracias, Magdalena. Entonces vamos a iniciar ahí la revisión de la Ley de Protección de Glaciares. Viene de la Comisión de Minería. Ayer estuvimos con el Ministerio del Medio Ambiente y también con el Ministro de Minería. Le damos la bienvenida al Director General de Aguas, que ahí veo en pantalla, el señor Oscar Cristi. También nos acompañan, como señaló anteriormente, el doctor Sebastián Crespo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy bienvenido. Y de la Universidad Alberto Hurtado, el doctor José Miguel Arauz. Vamos a comenzar con la Dirección General de Aguas. Oscar Cristi, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a usted y a los demás senadoras y senadores. Pienso que nuestro comentario va a ser muy breve porque, como ustedes bien saben, este es un texto, un cuerpo legal que se ha venido discutiendo por largo tiempo. Comenzó como una moción parlamentaria que después se aprobó en general en el Senado y luego se analizó en la Comisión de Minería y Energía durante 20 meses. O sea que es un trabajo bien extenso el que se ha hecho allí. Nos consta que en ese trabajo de casi 20 meses participó un gran número de técnicos y profesionales en la materia, en atención a que el proyecto tiene muchos componentes técnicos que son complejos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de recorrer en helicóptero lo que son los glaciares. Yo he tenido la oportunidad de recorrer con Gino Casazza y la distinción entre los glaciares, cubierto, descubierto, rocoso, incluso es difícil a la vista y requiere un conocimiento y una expertise técnica bien importante. Nosotros en ese trabajo hemos participado como Dirección General de Agua a través de la unidad de glaciología, encabezada por
por nuestro jefe, el director de Sonidad, Gino Casasa, que me acompaña aquí también. Nuestra opinión como Dirección General de Agua es que el avance que se ha logrado es muy, muy importante y muy significativo a partir de ese trabajo técnico muy especializado, y por tanto señalar que nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario para que este proyecto que nace de una moción parlamentaria termine siendo una ley. En particular, a la Dirección General de Agua se le asignan 3 tareas bien importantes. Una, en el proyecto de ley se le asigna la tarea de llevar el inventario público glaciológico. Hoy la DGA realiza esa función, está considerada en la aprobación del proyecto de presupuesto, de la ley de presupuesto de cada año. Aquí quedaría ya consagrado como una norma legal esta obligación, y además se amplía el ámbito, no solo a los glaciares, que es lo que hacemos hoy día, sino que también se amplía el ámbito al ambiente periglaciar y permafrost. Y señalar que esta función cuenta con un informe financiero para poder solventar los mayores gastos que esto conlleva. En segundo lugar, se le entrega a la Dirección General de Agua, o se le mandata a la Dirección General de Agua elaborar un reglamento para la autorización de actividades en glaciares. Estas actividades están muy limitadas, como corresponde, está limitada a la investigación científica, a acciones destinadas a evitar el riesgo de la población, etc. Y todas esas actividades que son muy limitadas, es la Dirección General de Agua la que tendría que dictar un reglamento para establecer en qué condiciones se puede autorizar una actividad en glaciar para estas actividades que son, como decía, extremadamente limitadas. Y en tercer lugar, este proyecto de ley faculta a la Dirección General de Agua para la aplicación de sanciones en todo aquello que no sea competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y establece además un procedimiento nuevo, distinto al del Código de Agua, un procedimiento nuevo para la reclamación ante las decisiones que adopte la Dirección General de Agua, porque ahora las reclamaciones serían directamente ante el Tribunal Ambiental, lo cual también es una novedad en el funcionamiento del servicio. Estimamos que todas estas funciones y atribuciones que se le están entregando a la DGA las puede realizar. Por tanto, no vemos un obstáculo allí, sino que por el contrario, tal como lo señalamos, nuestra disposición a colaborar en estas funciones que asigna el proyecto. Creo, Presidenta, que eso sería lo más relevante desde el punto de vista de la Dirección General de Agua, sin perjuicio de consultas, dudas o temas que ustedes quieran abordar, que pueda responder directamente yo o Gino Casasa, que me acompaña. Está sin micrófono, Presidenta. Gracias, director. Vamos a darle la palabra al resto de los invitados y ahí vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, entonces, el doctor Sebastián Crespo, bienvenido. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, hola, muchas gracias por esta invitación. Esto es una ley sumamente importante para todos, para el futuro de Chile y todos en el mundo. Ya vimos ayer el informe del IPCC, es muy importante estar a la altura de las circunstancias. En esa línea, convocado desde mayo, para no ser yo la única voz que esté hablando por la ciencia, empecé a reunirme con otros científicos glaciólogos. Hoy en día somos 12 glaciólogos independientes de Chile que hemos revisado el texto de la ley y no sé si ahora es el momento, tengo una presentación, porque me habían dicho que tenía que hacer una presentación, ¿sí? Entonces comparto pantalla. Excelente.
no sé si están viendo. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, me avisan cualquier cosa porque yo no los voy a ver. Un segundito. Ahí está la presentación. Bueno. Bueno, en el marco global, Chile se encuentra como el país más afectado por estrés hídrico fuera de los países del Medio Oriente. En el mundo hay más de 2.100 millones de personas que viven sin agua potable, y en Chile la escasez de agua afecta a más de 1 millón de personas. ¿Sí? Y las proyecciones climáticas hacia el futuro no son precisamente algo que vaya en línea opuesta a lo que he planteado. Se esperan mayor cantidad de sequías y incremento de temperatura y disminuciones de precipitaciones muy importantes. De hecho, en la región central, las regiones centrales de Chile, se están viendo esos efectos que venimos acarreando con lo que se ha llamado la megasequía. Y esto afecta en particular a los glaciares porque genera este aumento de temperatura, una elevación de la isoterma de 0 grados, que lo que termina haciendo es que en los meses de verano quede muy poca superficie expuesta a temperaturas que sean inferiores a los 0 grados, con lo que se acelera el derretimiento. Y también el derretimiento de los glaciares se disminuye su área de acumulación, y en parte es lo que venimos viendo con los retrocesos de los glaciares. ¿Sí? No voy a redundar en cosas que ya se han expuesto y dicho un montón de veces, se han explicado qué es un glaciar, cómo se alimentan, cuál es su zona de acumulación, ablación y demás. Voy a enunciar que a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, podemos hablar de que existen 3 tipos de glaciares: los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos por detritos y los glaciares rocosos. ¿Sí? Los glaciares rocosos, voy a hacer un énfasis en particular, y atendiendo a lo que dijo anteriormente el representante de la Dirección General de Agua, de que son muy difíciles de identificar a través de imágenes satelitales, incluso en terreno. Alguien que no conoce de qué se trata, lo ve como parte del paisaje. Perdón, Presidenta, yo no sé si es posible agrandar la presentación porque se ven una serie de diapositivas, pero se ve la presentación muy en pequeñito. Yo no sé si puede ocupar la mayor parte de la pantalla la presentación como tal, porque lo que sale son... Sí, voy a compartir. ¿La puede ampliar, Sebastián? Claro, porque sale muchas diapositivas. Un segundito. Estaba acá. Ahí. ¿Me avisan? Eso está mejor. ¿Ahí? Sí. Ahí, claro, estaba compartiendo el otro monitor. Mil disculpas. Bueno, ¿qué es lo que sería un glaciar rocoso? Es un cuerpo de hielo y detrito congelado que sufre, tiene una plancha de permafrost en su parte más profunda, y en su parte superior tiene una capa activa, una parte que sufre procesos de congelamiento y descongelamiento eventuales o estacionales, y eso hace que avance, que repte pendiente abajo en las montañas, generándose estas estructuras que suelen tener taludes frontales muy empinados, crestas, surcos, pero en definitiva, para hablar así a términos amplios, son las manifestaciones más características de lo que sería el
ambiente periglaciar. El ambiente periglaciar definido en términos científicos, no como está conceptualizado en la ley, ya vamos a ir a ese punto, que define al ambiente periglaciar en lo que sería el entorno glaciar. ¿Sí? Acá tenemos una foto de un glaciar rocoso también en la cuenca del río Juncalí. Esta capa activa de la parte superior de los glaciares, voy a hacer énfasis en los glaciares rocosos porque los glaciares descubiertos y cubiertos por su atractivo visual y porque son más fáciles de identificar a través de imágenes satelitales y fotografías aéreas, ya han sido estudiados y ya hay una concepción y ya se ha visto en otras secciones. Pero los glaciares rocosos no, se los menosprecia bastante. Constituyen, por ejemplo, acá en la cuenca de la Aconcagua, el 73% de los cuerpos de hielo. Y es muy importante el volumen y su contribución hídrica, ya vamos a verlo más en detalle. A grandes rasgos tenemos una zona, no sé si ven ustedes mi cursor. Sí. ¿Se ve el cursor? Tenemos una zona que es lo que se llama el permafrost, que es la zona que está permanentemente congelada con temperaturas por debajo de 0 grados durante 2 o más años, y una parte de la capa activa, que es la parte de arriba, que es justamente el aislante que tiene para que pueda existir esa capa congelada en profundidad. ¿Sí? Esa capa congelada en profundidad, si uno remueve la capa superior, traslada esta zona de derretimiento estacional más en profundidad. ¿Por qué digo esto? Esta capa acá, como podemos ver en esta gráfica Patterson, bien vieja, actúa como un aislante, efectivamente, que protege y genera que estas importantes estructuras de hielo, estas importantes crioformas que almacenan una gran cantidad de hielo en la cordillera, puedan subsistir incluso a los aumentos de temperatura que estamos viviendo ahora y que se esperan ante las proyecciones en los distintos escenarios climáticos que nos esperan. Y lamentablemente ha sido muy maltratada en muchos casos esta superficie, esta capa aislante ha sido removida a través de caminos que le pasan por arriba de la actividad minera en este caso, y eso genera un aceleramiento del derretimiento. Es muy importante el rol que cumplen todos los cuerpos de hielo en la alta cordillera. Si bien lo que más nos abastece de agua en la zona central es la nieve, vemos cómo las gráficas de este estudio de Maciocas que releva todas las estaciones de los Andes centrales, tanto de Chile como de Argentina, vemos que la precipitación acumulada de nieve, que es la gráfica roja, acompaña, el caudal, que es la línea azul, acompaña muy bien lo que es las precipitaciones nivales en el ciclo hidrológico. Sin embargo, en los años en los que nieva menos, vemos que el caudal cae, pero no tanto, y esto es justamente generado por un efecto amortiguador de los ambientes glaciales y periglaciales. ¿Sí? Según la clasificación de los regímenes de alimentación sólida de Pardé, podemos ver los hidrogramas en una cuenca que es abastecida por nieve como sus máximos se deberían dar en diciembre, enero, ¿sí? Y eso sería un sistema glaciario mitigado si tiene un segundo máximo en diciembre y un tercer máximo en febrero, como es la media histórica de nuestros ríos en esta región. Sin embargo, vemos que en los últimos años ese máximo se desplaza hacia febrero, que ya por simple clasificación de hidrograma nos está diciendo que hay un aporte glaciario, él lo define como ultraglaciario. ¿Sí? Entonces, con el simple hecho de analizar un hidrograma, podemos ver que hay un aporte de los glaciares, ¿sí? Importante, que desplazan el máximo del hidrograma. En nuestros trabajos de investigación, son más de 10 años de investigación, hemos podido comprobar a través de un estudio con trazadores naturales de las aguas, que efectivamente la contribución glaciar en la cuenca del río Mendoza, la cuenca Espejo, la del río Aconcagua, es del 69% del agua subterránea en una estación de derretimiento, ¿no? Las aguas subterráneas un 14%, y contrario a lo que muchas veces desde las instituciones que manejan los recursos hídricos dicen que la nieve es todo, vemos que en años secos
en los periodos de derretimiento el aporte de fuentes de agua distintas a la nieve, como sería el aporte de agua desde el ambiente glaciar, del ambiente periglaciar y de las aguas subterráneas, llega a ser del 83% en el caso de la cuenca del río Mendoza. Y lo mismo, similar, observamos para el caso de la cuenca del río Aconcagua, donde llega a ser de un 57% de la contribución de los glaciares, un 19% de las aguas subterráneas, y la sumatoria es del 76%. ¿Sí? Esto coincide con estudios previos, como Jason Yankee, que dice que es entre el 50 y el 90% del caudal del río Aconcagua es aportado por crioformas, lo cual es cercano a los valores que nosotros hemos observado. Rodríguez, en 2016, también habla de una sumatoria entre glaciar rocoso y agua subterránea de un 80%, muy cercano al 76% que nosotros observamos, y el mismo profesor Francisco Ferrando, a quien le mando un saludo, con él también hemos estado hablando y nos ha estado brindando su apoyo en este grupo de glaciólogos, que les digo que hemos estado revisando esto. Habla de que el 52% del caudal del Maipo en años secos proviene desde los glaciares, entre un 60% aproximadamente, entre un 60 y un 40% para las cuencas desde la Aconcagua al río Piquirica. También esto mismo ya se ha visto en otros estudios, les cito el de Liu, en dos cuencas en el río Colorado, que dice que los flujos subsuperficiales en muchos casos, o sea, más que nada los provenientes glaciares más las aguas subterráneas, llegaban a ser de 2/3. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que en donde encontramos a los glaciares son sistemas complejos, no es nada más que un bloque de hielo totalmente aislado del entorno que lo rodea. Interactúan con la litósfera, interactúan con la hidrósfera, interactúan con la atmósfera, interactúan con la biosfera que los rodea y son generadores, no solo provisores de agua, sino generadores de vida y sustentabilidad ecológica. Y muy especialmente pasa eso en las cuencas andinas, porque por orogenia y crioclastismo, al ser ambientes tan altos, ¿sí? Al tener tanta altura, se genera mucho crioclastismo, que es la fractura de las rocas por procesos de cambios de temperatura, congelamiento y descongelamiento. Son esponjas, son verdaderas esponjas nuestras montañas, y eso genera que, tal como nosotros pudimos observar en las cuencas en las muestras de aguas de pozo que vimos en Putaendo y San Felipe, eran recargadas arriba de la alta cordillera, en donde se encuentra el ambiente glaciar y periglaciar, coincidiendo con estudios previos de Matías Taucare, que a través de la geología y también de los trazadores isotópicos llegó a la misma conclusión, que eran recargadas en la alta montaña. Esto nos muestra que son sistemas que interactúan, hay una gran cantidad de acuíferos fracturados en la montaña y son verdaderas esponjas nuestras montañas. Entonces, no podemos pensar a los glaciares como bloques aislados que se pueda hacer cualquier cosa alrededor, porque los glaciares existen donde existen, por la altura, por las condiciones climáticas, por las condiciones de insolación. Una ladera que se remueve al costado de un glaciar permitiría la entrada del sol, por ejemplo, algo muy simple, pero que por ahí no está del todo interpretado en las protecciones del proyecto actual como está. Si hay material, material particulado que se deposita, les puede cambiar el albedo y eso acelerar el derretimiento, o afectar la estabilidad estructural de los glaciares si hay explosiones en su cercanía. Para demostrar el caso, lo complejo, lo interconectado que está todo, justamente en uno de los resultados que nosotros obtuvimos en nuestro trabajo, vimos cómo
la cuenca, las vegas del nacimiento en el Parque Andino Juncal eran recargadas en un 46% por origen glaciar y un 30% por origen periglaciar, referido el periglaciar al periglaciar, una definición científica, suelos donde hay proceso de congelamiento y descongelamiento, no a la definición de que está en el marco de la ley, que refiere más bien a un entorno glaciar. ¿Sí? Aclaro porque en la ciencia, en el mundo científico, es otra la definición. Acá vemos esta conexión que demostró Matías Taucare de los acuíferos fracturados en la alta cordillera. Entonces, las aguas subterráneas son recargadas en la alta cordillera, incluso aquellas que salen en San Felipe y Putaendo. Cuando se habla de proteger a los glaciares y a su entorno glaciar, es muy importante tener en cuenta esto. Y protegerlos, cuando abarcan menos del 2% de la superficie a nivel cuenca y menos del 1% de la superficie regional, si analizamos las cuencas del centro al norte del país, en donde no hay glaciares protegidos, de Atacama al Maule, vemos que entregan más de la mitad del agua, llegando, según nuestros resultados y los de otros estudios, rondan valores que van del 40 al 90% del agua en años secos, dependiendo de las cuencas. Entonces son zonas estratégicas para ser protegidas, pero no solo a nivel agua, sino a nivel ecosistémico también. Como podemos ver, de Atacama al Maule no hay ningún glaciar verdaderamente protegido, por lo que es muy importante esta ley. Acá me tengo que sincerar, ha habido una campaña del terror en contra de esta ley que no tiene un verdadero fundamento estricto, porque hace 16 años que se debate esta ley, hace 16 años que se deberían haber planificado cómo iban a ser las futuras explotaciones en los entornos de los glaciares. Acá no es minería sí, minería no. Acá se les está diciendo estas zonas son estratégicas, son vitales para la población, para el ecosistema. Y hay que protegerlas y no se puede andar realizando ciertos tipos de actividades en sus entornos. ¿Sí? Nosotros como grupo defendemos la hipótesis de que se debe proteger la cuenca glaciar como fue definida o como es definida incluso en el artículo 6 del presente proyecto, además del ambiente periglaciar como la definición de la ley, porque son sistemas complejos interconectados con todo lo que los rodea. Y bueno, la minería, la actividad extractiva, yo hablo de la minería porque es la actividad que está en ese lugar, no es un entorno en particular con la actividad. Debería migrar más abajo, en esa migración deberían haber planificado hace 16 años cómo lo iban a hacer, pero bueno, en Australia, Canadá, Sudáfrica se puede realizar esa actividad en cotas mucho menores y bueno, y esa migración, sin lugar a duda, les traerá costos, al igual que a los campesinos de Putaendo que ven morir su ganado o cortar también les trae costos, pero tiene más espalda, yo creo, la actividad esta, y generarían incluso más trabajo si migran hacia cotas más bajas. Respondo esto porque ha habido una verdadera campaña del terror en la que se ha invisibilizado la opinión de la ciencia y se ha hecho en todos los grandes medios, siempre hay una o dos notas que salen permanentemente por día hablando de esta campaña del terror, lo cual me parece bastante injusto. Entonces, igual, analizando desde el ángulo económico, la minería en Chile el año pasado entregó unos $3.000 millones de tributos al fisco, de los cuales la mitad, un poco más, es Codelco, y la estatal. Entonces, analizando esos valores económicos, nos pusimos a analizar en un trabajo que estamos realizando con especialistas de embalses y
nos pusimos a analizar y el costo promedio de embalsamiento de construcción, solo de construcción, no de mantenimiento, ronda los $2 por metro cúbico embalsado. En el caso de Chacridas, que es un embalse de esta región recientemente construido, en una cota no tan baja, llega a los $2.50 casi, sin hablar de los 300 millones de pesos chilenos que cuesta su mantenimiento. Entonces, cuando analizamos, refiriéndonos al inventario de la DGA, que sabemos que el disponible, no el actualizado, que sabemos que le faltan muchísimos glaciares por inventariar en este inventario, vemos que los glaciares, por ejemplo, en Valparaíso ocupan el 0,83% de la superficie regional, proveen el 76% del agua en años secos, y esto representa 2,9 kilómetros cúbicos de agua equivalente congelada en los glaciares. Si quisiéramos embalsarlo solo en costo de construcción, serían 5.800 millones de dólares, considerando este costo de $2, que es muy bajo. Es el mínimo en superficie de glaciares, volúmenes de hielo, y el mínimo en superficie de glaciares. O sea que estos valores pueden ir siempre para arriba, nunca para abajo. 5.800 millones de dólares solo en Valparaíso, un 2,05% del PBI de Chile. Del 2019 no estoy considerando el PBI en el proceso de pandemia, porque sería distorsivo. Para la región metropolitana son 45,6 veces el volumen del embalse El Yeso, y sería el 8% del PBI de Chile, 22,8 mil millones de dólares, equiparable a lo que pidió Chile para hacer frente a la pandemia de COVID como crédito al FMI el año pasado. Y si sumamos todos los glaciares que tienen cero protección de Atacama al Maule, estamos hablando de 57 mil millones de dólares para Chile, un 20% del PBI. Entonces, ¿qué es lo que ahora les puedo mostrar las sugerencias por artículo, ya en lo específico? Pero nuestra principal preocupación es que se están protegiendo solo a los glaciares, considerándolos aislados del entorno que los rodea. Y creemos que se debería proteger el ambiente periglaciar, que es una definición de la ley, y la cuenca glaciar. ¿Sí? Nos dicen que con las nuevas metodologías, con los análisis que cortarían con una precisión asombrosa, que se contratarían empresas que harían evaluaciones de impacto ambiental súper precisas. Bueno, yo no sé, contratarán a empresas holandesas con magísteres y demás que sepan mucho. Bueno, acá somos un grupo de 12 glaciólogos, investigadores académicos. Yo soy el que menos sabe de todo este grupo, en efecto. Y ya les estamos diciendo a ustedes, señores políticos, cuál es nuestra mirada de la ciencia. Escúchenos también a nosotros, porque estos mismos pretextos de que harían un corte preciso como el de un cirujano al lado de un glaciar, y yo quisiera saber qué pasa cuando hagan el pit, cuando hagan el pozo y se encuentren con agua vertiente que surja de un acuífero fracturado del agua que entregan los glaciares. ¿Qué van a hacer? ¿Van a suspender el pit? ¿Van a suspender la actividad? ¿O van a declararlo como aguas del minero? Es una gran pregunta que me surge. Yo sinceramente no es que tenga nada en contra de la actividad, creo que es importante para la migración a la electromovilidad, la actividad minera, pero no se puede realizar al lado de los glaciares. De hecho, ya con todo el conocimiento que tenían previo, hace 50 años que saben lo que es un glaciar rocoso, me permito mostrarle qué es lo que han hecho con los glaciares rocosos. Fíjense, esto es un vuelo rápido que hice ayer en Google Earth. Vemos cómo le han pasado con caminos por encima, removiendo esa capa activa y generando un adentramiento de las temperaturas ambientales en el interior que aceleran su derretimiento. Estos son todos, para los que no entiendan, estos son todos glaciares rocosos que le pasan con un camino por arriba, pudiendo evitarlos en muchísimos casos. Seguimos viendo ejemplos. Fíjense, esto es todo un glaciar rocoso y lo han cortado ahí. Y saben, son los mismos que esto, en muchos casos yo estaba viendo un vuelo para atrás en las imágenes y son recientes estos trazados de camino. Bueno, hay muchos ejemplos,
pero creemos que es fundamental, central. Ya podemos debatir cuestiones más puntuales de forma de la ley, como la definición científica de ambiente periglaciar, pero en lo grueso creemos que se debe proteger no solo el ambiente periglaciar, sino la cuenca glaciar. Vemos cómo le pasan esto, todo el glaciar rocoso, fíjense cómo lo cortan, bueno, muchas imágenes, ¿no? Y esto en un vuelo rápido en Google Earth, no sé qué es lo que pasará después. Yo no sé si ahora hay tiempo para que veamos los puntos artículo por artículo que hemos elaborado. Si tengo todavía tiempo para... Pongo unos 10 minutos más para que podamos escuchar también al profesor Arauz para ver el artículo por artículo. José. Sí, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Tal como mencionó Sebastián, yo soy parte de este grupo de investigadores e investigadoras que estamos básicamente revisando, ¿cierto?, esta propuesta desde hace algún tiempo. La verdad que quisiera hacer énfasis en algo que probablemente está bastante fresco en digamos, lo que hemos visto durante las últimas horas, ¿cierto? Y es este informe del panel intergubernamental del cambio climático, donde se señala, ¿cierto?, que estamos en una situación bastante compleja desde el punto de vista de lo que ocurre con nuestro entorno en relación al calentamiento climático. Y en ese sentido quisiera reforzar uno de los conceptos que planteó Sebastián en relación a que estos glaciares son esponjas, ¿cierto? Son reservorios estratégicos de agua que son altamente sensibles a las variaciones ambientales, ¿cierto? Y si estamos experimentando, estamos poniéndonos en un escenario donde eventualmente, precisamente los ambientes de montaña, esta variabilidad, digamos, asociada al ascenso de las temperaturas y el cambio en la naturaleza de las precipitaciones, lo va a afectar. Derechamente, ese es un tema que está señalado por la evidencia científica. Comprenderán ustedes que el informe del IPCC agrupa a una gran cantidad también de investigadores e investigadoras con revisiones concienzudas de una cantidad estratosférica de artículos de investigación y se ha generado un consenso en cuanto a que se va a experimentar una reducción de la masa glaciar a lo largo de los Andes. Si a eso le sumamos, ¿cierto?, los ejemplos que recién planteó Sebastián en su presentación respecto a cómo están siendo intervenidas estas masas de hielo, ya sean descubiertas o no, o glaciares de tipo rocoso, obviamente eso nos pone en un escenario bastante complejo respecto de cómo, ¿cierto?, se están tratando hoy en día estas reservas estratégicas de agua. Entonces, en ese sentido, también quisiera reforzar otro concepto que nos parece muy interesante, que tiene que ver con los sistemas, o cómo esto actúa como un sistema que interactúa, que es complejo, ¿cierto? Por tanto, de ahí nuestra preocupación por la cuenca glaciar. Entendamos que estas cuencas glaciares involucran no solo lo que está, digamos, en relación a donde nace un glaciar y donde está la lengua terminal o el frente de un glaciar. Estas cuencas glaciares interactúan con las cuencas que se encuentran aguas abajo, por tanto, todas las variaciones que ocurran en los sectores más elevados de la cordillera, donde están presentes estos ambientes glaciares o periglaciares, van a terminar afectando lo que ocurre aguas abajo, a la población, a las actividades económicas, ¿cierto?, que eventualmente dependen de esta agua que proviene de estas reservas glaciares. Por tanto, nos parece tremendamente importante incorporar esta integración de sistemas en una básicamente normativa que apele precisamente al sistema de cuencas, ¿cierto?, glaciares, que son tremendamente sensibles y que tienen un valor agregado muy importante en términos de cómo se ven afectados los ecosistemas, tienen un valor científico también muy importante, sobre el cual también hay que tener consideración en términos de proteger estas áreas, para poder seguir generando también datos, para poder seguir generando ciencia, que nos permita también conocer un poco qué va a pasar a futuro. Yo creo que hay un tema acá también que es bien interesante, que tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora y lo que conocemos hasta ahora, ¿cierto?, respecto de las variaciones glaciares recientes, pero hay un tema que también no se debe perder de vista, que es esta variación también en el tiempo.
y es qué va a ocurrir a futuro con estos sectores. Por tanto, es importante también ahí seguir desarrollando la ciencia, desde estudiar el clima del pasado hasta, digamos, modelar lo que va a ocurrir a futuro para entender lo que va a ocurrir en estas reservas estratégicas de agua. Creo que eso es lo que me gustaría reforzar y le doy el paso, no sé, a Sebastián para que eventualmente pueda ir entregando la información que quería entregarles. Gracias, profesor Arauz. Le vamos a entregar la palabra entonces a Sebastián Crespo para que podamos ver su visión respecto a los artículos, al articulado. Sebastián. Disculpen, estaba muteado. No hay problema. Bueno, aclaro, esto es una revisión, hay distintas revisiones que las estamos debatiendo, esto es una revisión que hemos estado viendo con este grupo de glaciólogos. Entonces, en el artículo 2, en lo que es la definición de glaciar, queda una cuestión bien importante de señalar, es que se debe hablar de el drenaje subglaciar. Los cursos de agua son supra, intra y subglaciar. No está considerado el drenaje subglaciar. La evidencia del flujo que manifiesta el artículo 2 en su inciso A, con evidencia de flujo actual o pasado, es bien difícil de detectar en glaciares de base fría o en tamaños de glaciares tan pequeños como lo que propone el mismo artículo 2. Y que sea de 10 años no le encontramos un verdadero fundamento, porque en la bibliografía científica siempre se habla de 2 o más años, y muy contrario a lo que se ha dicho en otras sesiones de la comisión anterior, no refiere a un término botánico. Si bien la palabra perenne sí refiere a un término botánico que de 2 o más años, en este caso creemos que tiene que ser 2 o más años porque es el periodo mínimo para incluir al menos un ciclo hidrológico. Entonces, si un domo en una montaña, un domo glaciar, se fracciona por el cambio climático, que va a estar 10 años desprotegido, cuando eso lo podemos ver al segundo año tranquilamente. Respecto a la definición de ambiente periglaciar, bueno, el primer punto es que quede claro que no corresponde no tiene equivalencia con la definición científica de ambiente periglaciar. Esto es la definición del entorno glaciar, lo cual creemos que puede llegar a ser un problema porque se genera una ambigüedad que a la hora de evitar futuros conflictos, como siempre los habrán, porque las leyes, si fueran perfectas, no habrían juicio. Entonces seguramente van a haber conflictos judiciales, y creemos que la ley tiene que tratar de ser lo menos ambigua. Debería cambiar esta definición de ambiente glaciar para entorno glaciar. Y en este mismo artículo dice que este entorno ambiente periglaciar, como lo define la ley, es lo que posibilita la mantención, equilibrio de uno o varios glaciares, ¿sí? Entonces, esto refuerza la idea de que está mal que se permita una actividad en el entorno o en el ambiente periglaciar, según la definición, porque va en contra la misma definición del articulado. En el caso del permafrost, creemos que se debe incluir la capa activa, como les demostraba, como parte constituyente del permafrost, y que se deberían hacer estudios del permafrost, de la tabla de permafrost
para analizar su evolución y entender de que el permafrost se va a ir derritiendo, como ya está pasando en todo el mundo, y esto puede generar fallas estructurales en la cordillera, generando caídas de roca, flujo de detritos y aludes, ¿sí? Y también pueden llegar a afectar algún evento de remoción en masa que termine en un depósito de cola, un dique de relaves, generando un problema mayúsculo en términos ambientales. Entonces es muy importante el estudio de análisis del permafrost. Creemos que el artículo 1, cuando refiere a la importancia de los glaciares, dice que son sustento de biodiversidad, regulación climática, fuente de información científica y turismo sustentable. Entonces no es algo que debiera estar solo contemplado en el artículo 5 como la DGA, la que tenga el poder de policía, por así decirlo, ¿no? Que deberían haber varias instituciones y de hecho creemos que se debería generar una institución independiente de científicos especializados en el tema. Se propone asimismo una nueva definición que sea de cuenca glaciar, tal como está descrita en el artículo 6, habla de la cuenca glaciar, pero al área comprendida desde el límite inferior del frente glaciar o desde su talud frontal o de la morena dosada de dicho frente, en los márgenes y en los márgenes y cabecera del glaciar por la línea de cumbre o divisorias topográficas o divisoria de hielo que drenan agua hacia el glaciar y su frente, sería hacia el glaciar o ríos marginales y su frente, pero también se tiene que incluir al agua subglaciar, como dijimos, entonces también en el subsuelo se incluirá todos los acuíferos cuya alteración puede afectar la cantidad y presión de agua existente en la base del glaciar y o glaciares. Y los cuerpos de agua en contacto con el o los glaciares, ya sean estos lagos, lagunas, fiordos o bahías, no formarán parte de la cuenca glaciar, pero sí el agua constitutiva de esto que esté en contacto con los glaciares. De este modo, la afectación de estos cuerpos de agua estará sujeta a las restricciones asociadas a la cuenca glaciar si estas pudieran producir una alteración significativa y persistente del nivel, temperatura, composición química del agua en contacto directo con el hielo. Y paso a explicar esto porque puede sonar muy complicado. La definición de cuenca glaciar previa está muy bien, la hemos incorporado en efecto. El tema es que los glaciares suelen formar lagos proglaciares que si uno modifica la temperatura de ese agua por algún vertido, o si uno modifica la salinidad de ese agua por algún vertido, la lengua de hielo flotante, o modifica el nivel del agua, la lengua de hielo flotante se va a acelerar su derretimiento. Si uno aumenta el nivel del lago, ya sea porque le vierten escombros, por ejemplo, o sea, rocas, digamos, esto al elevarse el nivel del agua genera una mayor tensión sobre el hielo flotante y acelera el derretimiento. Si uno le cambia la salinidad, disminuye el punto de congelamiento también. Ni hablar si se cambia la temperatura. Por eso creemos que es importante incorporar en la definición de cuenca glaciar este concepto y que la definición de cuenca glaciar sea el mínimo por el que en el que se impiden actividades de este estilo, tal como lo manifestamos antes. Bueno, acá volvemos a lo mismo, creemos que es una ley que va más allá, nada más que el tema hidrológico, entonces creemos que no es solo la DGA la que debería ejercer este poder de policía. Y eso es todo por el momento, a grandes rasgos, ¿no? Si quieren después... Muchas gracias. Podemos volver. Muchas gracias. Se abre la palabra respecto a las exposiciones de la Dirección General de Agua y de los profesores Crespo y Arauz. Yo les quiero agradecer por la presentación a los académicos. Efectivamente, estamos iniciando nuestra discusión
en particular, especialmente aquellas observaciones que hacen al articulado. ¿Mm? ¿Se ofrece la palabra? Tengo una pregunta. Sí, un poco relacionado con lo que plantean los académicos, yo le quería consultar a la Dirección General de Agua, porque ayer escuchamos al director del Servicio de Evaluación Ambiental y él nos hizo notar que el permafrost puede tener más aspectos ambientales que el componente exclusivamente hídrico. Aquí un poco lo que han mencionado también los profesores hoy día, y mencionó que el permiso sectorial o la visión sectorial podría limitar al Servicio de Evaluación Ambiental en esta materia. Entonces, o sea, no sé si el camino es o eliminar el permiso sectorial o cómo eventualmente le entregamos al CEA el rol de establecer en su reglamento las condiciones de ingreso de estas dos nuevas áreas. Sería, o sea, hay un tema ahí y también lo han mencionado los académicos. O sea, se le está dando una mirada exclusivamente al componente hídrico, que me parece que es fundamental. Hay bastante argumento en esa materia, pero efectivamente podemos estar también limitando ahí un poco la evaluación. O sea, no sé, si hay alguna caracterización cualitativa del permafrost que permita un reglamento donde uno establezca ciertas condiciones. ¿Mm? Senadora Allende, ¿usted estaba solicitando la palabra también? Sí. Volvemos después al director. Bueno, agradecer las presentaciones. Bueno, el mismo director de agua dijo que había 3 funciones, creo que son bien relevantes y que él está de acuerdo y cree que las puede desempeñar y que le asigna esta nueva ley, creo que es importante. Me llama la comparación entre lo que sería el costo, digamos, de protección y por otro lado embalsamiento. Quizás sería interesante también otro tanto en relación a las mineras, pero lo que tengo dudas es si en la ley se prohíbe actividades, eso está clarísimo, por eso que uno de los objetivos más importantes de esta ley es proteger los glaciares, algo que no hemos logrado de alguna manera con una ley específica en este país, que llevamos años intentando por distintas mociones fusionadas, pero que no salen adelante. Pero aquí estamos viendo que ellos hablan de un sistema más amplio. Yo no tengo muy claro si entendí bien la diferencia entre la cuenca glaciar y el permafrost. Creo que es importante tenerlo más claro por un lado, y hasta dónde la cuenca glaciar, hasta dónde llega este nivel, si consideramos también subglaciares o más subterráneos, para la provisión total de actividades. Me gustaría saber como país, porque evidentemente, si yo no sé si estoy entendiendo bien, pero en la manera que lo estoy entendiendo, si es que se entiende que un ecosistema que es frágil, es sensible, etcétera, si solo nos quedamos a nivel de glaciar, no es suficiente. Tenemos que avanzar. Si es suficiente con el ambiente periglaciar como el entorno, o tenemos que ir un paso más a la cuenca que va como descendiendo. Entonces me interesa saber cuál es el límite de provisión a la actividad humana que puede generar esta protección tan necesaria que se ve, digamos, en términos de lo que sería la cuenca glaciar. Yo creo que este es un tema bien trascendente y bien importante. Sería como muy necesario saberlo. Y se me había olvidado para preguntarle al director de la Dirección General de Agua, Oscar Cristi, plazos, porque se amplía estos inventarios. Nosotros no tenemos un inventario de periglaciares justamente, el entorno periglaciar. Sería interesante saber entonces también los plazos. Esa es mi consulta. Muchas gracias, senadora Allende. Le vamos a entregar la palabra primero al director general de Aguas, luego a los académicos. Yo comparto la consulta de la senadora Allende, porque, claro, tenemos que tener definiciones claras para establecer las fronteras y las áreas de protección. Entonces, si ahí nos pudieran, sobre todo José y Sebastián, un poco especificar el alcance, sobre todo cuando hablan del tema de la cuenca glaciar, porque yo entendía que quedaba también protegida. No sé si nos pueden hacer ahí las distinciones que se requieran. Senador Durresti.
Una consulta también a los invitados y no sé si el director general de Agua también nos puede ayudar. Nuestros países vecinos, principalmente Argentina, con quien compartimos gran parte de la cordillera de los Andes, Bolivia o Perú, los Andes, Ecuador, digamos en el cordón de los Andes. ¿Qué ejemplo, qué conocimiento tienen ustedes de protección de glaciares o cuál es con sus colegas, con el mundo académico o el equivalente a la Dirección General de Aguas o protección de glaciares? ¿Cómo vemos eso en el derecho comparado? Si tienen alguna opinión, les agradecería poder informarla. Muchas gracias, senador Durresti. Sí, y solo para ahondar más en las preguntas, es que yo entendía que la ley como está hoy protegía la cuenca glaciar, ¿eh? Esa es la duda que tengo. Entonces, por eso les pediría ahí que pudiéramos ahondar en cuál va a ser, en definitiva, el área protegida glaciar, o sea, la que no se puede intervenir, porque entiendo que la comisión se propuso establecer la cuenca como una prohibición adicional entre las regiones al menos de Arica y Metropolitana. No sé si pudiéramos hacer esa distinción. Vamos a darle la palabra entonces al director general de Aguas, Oscar Cristi. Presidenta, acabo de constatar que Gino Casasa no estaba en el link, así que le pedí No, que por eso no lo saludamos, ni lo mencionamos. Le pedí que se asumara para que pudiera aportar más las preguntas más técnicas. Respecto a las preguntas que son más provenientes de la Dirección General de Agua respecto a los plazos del inventario, efectivamente el proyecto de ley no fija un plazo. En la práctica, nosotros lo que estamos haciendo es actualizar ahora, por ejemplo, el inventario de glaciares, que está pronto a salir, y el inventario anterior data del 2014. Entonces, eso básicamente tiene que ver con los recursos que estén disponibles para la Dirección General de Agua. Son recursos que tienen que ver con imágenes satelitales, con vuelos de helicóptero, etc. Pero esa ha sido la realidad actual. El artículo 4, que habla específicamente del inventario, no mandata un plazo exacto. Ahora, tal cual como lo mencionó alguno de los investigadores, implícitamente también hay una lógica en que los glaciares no están cambiando todos los años para efecto de su inventario. Entonces yo distinguiría entre el seguimiento y el monitoreo de los inventarios, que eso sí podemos hacerlo periódicamente y tenemos que hacer un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo para mejorar todas nuestras estaciones que nos permiten ir viendo cómo evolucionan. Y otro el inventario, que efectivamente lo que hace es identificar ya los glaciares o que han dejado de ser glaciares o los que se han ido incorporando a raíz de las nuevas investigaciones, y eso en la práctica pareciera que ser entre 5 y 10 años un plazo razonable, pero no lo dice explícitamente el proyecto, donde yo entiendo. Respecto a lo que decía el senador Durresti, efectivamente son muy pocos los países que tienen una ley específica de glaciares. Nuestros vecinos de Argentina la tienen. Y parte del proyecto... ¿Ah? Hace 10 años, sí. Un poquito más. Y este proyecto toma bastante de las ideas de nuestro vecino, mejora varios aspectos. Pero en ese sentido, senador, también somos bastante innovadores en esta materia en cuanto a que no es habitual que en el mundo exista esta ley, sino que más bien son protecciones a través de indirectas, sistema de evaluación ambiental, autorizaciones, etc. Y Presidenta, si por su intermedio se conectó ya Gino Casas, a lo mejor podría responder su primera pregunta respecto al sistema de evaluación ambiental. No sé si ya está conectado. Si está conectado, le damos la palabra al glaciólogo de la DGA, Gino Casasa. Pareciera que no, siquiera presidente avanza con los otros invitados y mientras se conecta, si a usted le parece. Vamos a entregarle la palabra entonces a Sebastián Crespo, luego al profesor Arauz. Bueno, voy a tratarme de ir acordando cada una de las preguntas.
en referencia a la pregunta de la senadora Allende, los cálculos de los embalses glaciarios son totalmente subestimados, pueden ser muy superiores los costos de embalsamiento en construcción, sin considerar mantenimiento. Es un trabajo que estamos realizando con Alfonso Fernández y la especialista en embalses Gemma Piqué, catalana. Y les pongo de ejemplo el caso de Chacrillas, que es de $2.50. Nosotros estamos hablando de $2 y considerando el hipotético caso que se construya en una cota baja, lo que, si pensamos proyectarlo a los glaciares que están en las zonas altas, sería incrementos exponenciales, yo creo, de esos costos de construcción, no hablando de los costos de embalsamiento. Esto es un problema, el problema de la escasez hídrica no es un problema en muchos casos. Hay un impacto fuerte de la sequía, de la megasequía en particular, pero también hay un problema de gestión del agua, que lo que podemos hacer protegiendo correctamente los glaciares es evitar futuros problemas en esta gestión del agua. Referido a la cuenca glaciar, no es una definición que sea tan nueva, lo único que incorporamos es el tema de los niveles, temperaturas y química de las aguas, que están directamente en contacto con los glaciares, pero esta definición... Hay un micrófono abierto, por favor. Sí. Disculpe, profesor. Pero esa definición de cuenca glaciar es la que se ha discutido en la Comisión de Minería previamente. Gino es uno de los autores de esa definición de cuenca glaciar y creo que está bastante bien. Ahora le incorporamos esta parte del agua. Pero es el agua en contacto, nada más. Los plazos de los inventarios del ambiente periglaciar o del permafrost que pregunta la senadora Allende son los mismos que se han considerado en el proyecto que se aprobó. No se han modificado al respecto. Respecto a la pregunta del derecho comparado, la legislación comparable, tal como respondieron, es la legislación argentina, es una ley que sale aprobada el 28 de octubre del 2010, que se empieza a escribir aproximadamente en el 2006 y es copia del primer proyecto de la de Chile. Es una ley que ya tiene 11 años y salió rápido porque hay mucha menos actividad minera y mucha menos presión, mucho menos lobby. Acá se ha frenado por eso, para ser sincero. Y bueno, hoy en día se está tramitando esta ley que es superadora, tal como se dijo, a la legislación argentina y que hoy en día ya sabemos, fíjense el reporte de ayer del IPCC y los problemas de la megasequía que no existían en ese momento. Entonces, la ley de Chile ya es parte superadora y puede ser una mejor legislación, considerando que Chile tiene una alta componente, alrededor del 10% de su PBI, explicado por la actividad minera, pero es un país glaciar, ¿sí? Y tiene una cantidad de agua que debería alcanzar para sus habitantes. El eterno problema de Sudamérica es agua suficiente y gente con sed. ¿Se me está quedando alguna otra pregunta? No recuerdo. Senadora Allende, sí. Sí, habíamos junto con la presidenta preguntado también un poco dentro, al incorporar la cuenca, ¿permite realizar actividades? ¿Ustedes consideran que eso es factible? O como en el caso de los glaciares, están expresamente prohibidas, salvo investigación, son muy excepcionales, en fin, si son indispensables para las Fuerzas Armadas u otra por el estilo. Entonces, la pregunta concreta en este caso es, ¿cuál es la posición de ustedes como científicos al respecto, digamos? Gracias, senadora Allende. Sebastián. Si consideramos que el entorno, el ambiente periglaciar, según la definición de la ley, el entorno de los glaciares es lo que permite la existencia o equilibrio de los glaciares, no se puede afectar el ambiente periglaciar. Porque en la misma definición dice, es lo que permite la subsistencia y equilibrio de los glaciares. Entonces, no se podría permitir una actividad más allá de aquellas como actividades, no sé, de pastoreo tradicional, actividad científica, turismo sustentable.
Y si unimos todos los ambientes periglaciares, todos los entornos de los glaciares en un lugar donde haya muchos glaciares, se forma la cuenca glaciar. O sea, no es que añade protección, es definir la cuenca glaciar. ¿Cómo está definida ahí? Como fue misma, redactada por Gino Casas y fue propuesto en su momento por la senadora Proboste. Entonces, no es que amplía tanto en superficie la protección, sino que mejora la concepción de entenderlo como holísticamente, no como cubitos de hielo ahí sueltos, aislados del entorno que los rodea. Muchas gracias, Sebastián. José Arauz, no sé si quiere agregar algo. Sí, solo quizás agregar en la misma línea que estaba diciendo recién Sebastián, ¿cierto? Que la definición de cuenca glaciar ya está, digamos, establecida y creo que hay un común acuerdo también por parte del equipo de trabajo en que sí es una definición bastante apropiada y que nos parece interesante, digamos, que se mantenga. Y efectivamente acá no estamos sumando otras variables, sino que estamos más que nada pensando en lo que es la interacción de esa cuenca glaciar con lo que ocurre aguas abajo, ¿cierto? Entonces, por ahí alguna de las alternativas que nosotros planteábamos, ¿cierto? En función de estas definiciones de límites, que a la larga, ¿cierto? Parece ser la pregunta más puntual, y que necesariamente va de la mano de esta definición de límites, lo que está precisamente haciéndose en torno a los inventarios de glaciares y ahora, digamos, de ambientes de permafrost. Entonces, en ese sentido, un elemento que se podría incorporar para fortalecer esta noción de límite es establecer áreas, digamos, sobre donde las cuales aún no hay información, y al no existir información respecto de los ambientes que ahí existen, deberían necesariamente ser áreas de resguardo o áreas de protección. Estoy hablando en términos muy genéricos, no estoy hablando de algo que deba ser así efectivamente. Eso quizás agregarlo en función a lo que yo percibo que es como la pregunta fundamental, ¿cierto? Que es ¿cuál es el límite a la larga? Y hay que entender que estos límites también son dinámicos a través del tiempo, sobre todo en función de la información que hemos recibido a partir de este lunes, perdón, ¿cierto? En relación a lo que ocurre con la situación del cambio climático. Y en relación a la pregunta respecto de qué es lo que ocurre en la comparación, digamos, de estas normativas y protecciones, claro, nuestro país es pionero, ¿cierto? En ese sentido, ya que en otros continentes generalmente lo que se aplica son leyes de protección o normativas de protección a ecosistemas, lo que involucra una visión también mucho más amplia, ¿cierto? Y no solo involucra a los glaciares, sino que involucra, digamos, a áreas geográficas mucho más extensas en su conjunto. Eso es lo que me gustaría agregar. Muchas gracias, profesor Arauz. Director, ¿está solicitando la palabra? Sí, gracias, presidenta. Está Gino Casasa acompañándome. Si a usted le parece bien, podría abordar su primera pregunta respecto a la evaluación ambiental en permafrost. No hay problema, le damos la bienvenida ahí a Gino Casas. Tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias y muchas gracias a los miembros de la comisión. Gracias también a mis colegas, Sebastián Crespo, José Arauz, por las interesantes presentaciones. Bueno, había un tema muy particular, digamos, si en el tema, la componente permafrost, si es que era razonable solamente un permiso ambiental sectorial relativo a temas hídricos. Claro, es el tema principal, pero también hay temas de estabilidad de taludes, digamos. Hemos ido en forma conjunta, por ejemplo, con el CERNA-GEOMIN, a evaluar problemas allá en su región, presidente, en Aysén, en que se dan ambas condiciones, ¿cierto? Aguas se mezclan con estabilidad de taludes y generan estos problemas agua abajo y tenemos sistemas de alerta, en fin, que tienen diversos orígenes. Entonces, claro, podríamos pensar que sean dos permisos ambientales sectoriales, uno de la Dirección General de Agua y el otro que fuese, por ejemplo, del CERNA-GEOMIN.
Ahora, se podrían perfectamente también unir de alguna manera, ¿cierto? Eso en relación a esa pregunta específica. Ahora, de forma más general, Sebastián, estaba muy mala la calidad, digamos, nos encantaría tener esa presentación, espero que se pueda compartir también lo que dijo José Arao, para analizarlo, pero todas las afectaciones que mostró él en glaciares, particularmente glaciares rocosos, ¿cierto? Que son caminos, en fin. Todas ellas se han hecho hace mucho tiempo, muchas de ellas antes siquiera de tener un sistema, digamos, ambiental en Chile. Y yo les aseguro, en lo que viene sucediendo hace muchos años, no hay ningún proyecto ¿ya? De intervención en glaciares que sea aceptado hace muchísimos años. No pasa por muchas oficinas públicas, incluyendo la nuestra, incluyendo el Departamento de Conservación de la Dirección General de Aguas, que lo transmite a nuestra unidad de glaciología. Entonces, ninguna intervención física sobre un glaciar, llámese camino, excavación, botadero, todas esas ocurrieron, digamos, o ajenas al sistema de evaluación ambiental o previo al sistema de evaluación ambiental, así que eso para que estén tranquilos. Entonces, en ese sentido, uno de los temas que plantea Sebastián, también José, en el sentido que la cuenca tiene obviamente una dimensión tridimensional, ya no es solamente un plano en la superficie de la Tierra, sino que el glaciar genera agua, obviamente los glaciares temperados, digamos, o que tengan una base en derretimiento, en fusión, pero eso varía tanto caso a caso. Si tenemos roca muy fracturada o sedimentos porosos, esa cuenca, digamos, puede tener varios cientos de metros de profundidad. Sin embargo, si hay una roca totalmente impermeable, ese acuífero subglaciar puede ser mucho más reducido. Entonces, lo que nosotros hemos pensado, y ese era el tema, digamos, de discusión en la Comisión de Minería, donde nosotros actuamos como asesores, digamos, la verdad que debería ser analizado en un caso a caso. Entonces, no es que esté desprotegido del ambiente bajo el glaciar, ni el ambiente en el frente del glaciar, que lo planteó también Sebastián, con justa razón, un lago, digamos, que eleva o en fin, se deprime o se contamina, eso claramente ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, y si hay cualquier antecedente que permita concluir que hay un impacto sobre el glaciar, eso hasta ahí muere, digamos, ese proyecto. Así que estén tranquilos por eso. Muchas gracias, Gino Casasa. Senador Durresti. Una palabra. Presidenta, no sé si escuché mal de nuestro invitado, don Gino, a propósito de que no ha habido ninguna intervención de glaciares. Yo recuerdo en este país, hasta hace poco se autorizó, incluso había una propuesta de una minera ahí, Barrick Gold, entre otras, de mover glaciares, de trasladarlos. Entonces, yo creo que es importante también que nos hagamos cargo de dónde partimos y de cuál es el paso que vamos a dar para poder tener una protección. Yo creo que esta ley urge y ojalá el gobierno le diera suma urgencia a este proyecto luego de los informes de cambio climático que hemos recibido en el último tiempo. Pero ya que está ahí también don Oscar Cristi, que es la Dirección General de Agua, de quien depende esta unidad de glaciares, yo creo que en este país hemos tenido cosas brutales de intervención. Yo le pediría ahí, no sé si a don Gino Casasa o al propio Oscar Cristi, un poquito de recuerdo de lo que se llegó a aprobar y a proponer en Barrick Gold, en la región de Atacama. La senadora Allende fue senadora por allá, seguramente debe conocer, eran unas brutalidades, unas situaciones, y también recuerdo unos planteamientos que se nos hacía respecto de minera andina, arriba en los Andes, que también la intervención ahí para ampliar Anglo American y la división andina de Codelco. Me ha tocado ver, revisar y escuchar unos planteamientos horrorosos hace no tanto tiempo, unos 4 años, 5 años,
y yo creo que hay mucho documento firmado, mucha resolución de calificación ambiental en esa línea que lindan en lo grotesco, digamos, de lo que hasta hace pocos años se consideraba como se consideraban los glaciares. Entonces, me gustaría un poco de precisión, porque escuchaba al señor Casasa decía ninguna intervención sobre glaciares ha sido autorizada. Yo creo que hace un par de años se hicieron importantes autorizaciones. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Enseguida, senadora Allende, voy a hacer uso de la palabra en la misma línea. O sea, yo quiero insistir, que Argentina tenga una legislación que data hace más de 10 años, lo manifestaba el profesor Crespo, es porque efectivamente existen menos conflictos de interés respecto de cómo proteger. Argentina además tiene una superficie glaciar menor a la de Chile, lo que no quiere decir que no sea importante, sino que nosotros que somos un país de glaciares tenemos una tremenda deuda de no hacernos cargo de ese patrimonio ambiental respecto de su protección. Nosotros recién en el año 2008, yo ahí además trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas, me parece importante cuando se decide crear una unidad de glaciología y nieves y aparecen los primeros inventarios, y hoy día hablamos de 24.000 kilómetros cuadrados de superficie, pero ahí, cuando hablamos de Campo Hielo Norte y Campo Hielo Sur, que yo diría que son parte de nuestras grandes reservas en la Patagonia chilena, también muchos de los glaciares en el sur, que es donde se concentran, están protegidos porque son áreas de protección oficial. Entonces siempre se nos dice que la mayor parte de la superficie glaciar en Chile está protegida. Claro, bajo esa lógica sí, pero los conflictos no los tenemos ahí. Los tenemos en donde aquellos que en general del norte y a la gran mayoría de los glaciares que proveen de agua a muchas cuencas y ciudades no tienen protección oficial. Y ahí también se realiza la actividad minera. Si ese es el conflicto que vamos a tener que abordar de una manera bien clara en esta conversación, porque a mí me parece por eso tan interesante, lo mencionaba la senadora Allende, la reflexión y los datos que ustedes nos muestran también respecto a los costos. Porque en este país, cuando se trata de agricultura, si es monocultivos como palta, si son plantaciones forestales, nunca ponemos el agua como un recurso con un valor. ¿Ah? Entonces pasa por al lado respecto a las contabilidades, solo vemos las utilidades y estamos subestimando un recurso al que no le hemos puesto tampoco ese valor. Entonces creo que, de acuerdo también al informe del IPCC, que nos coloca de verdad que una alerta roja, y el déficit hídrico, nosotros llevamos 10 años sostenidos de déficit hídrico, el 2019 fue el más preocupante y no se descarta que este lo sea, el 2021. Entonces yo lo colocaría en esa global. La próxima semana vamos a tener audiencias también con el sector minero, pero acá nadie está impidiendo nada. Va a tener más costos. No lo sé, porque cuando uno pone en valor el recurso hídrico, un elemento tan fundamental, no sé, incluso si es más costoso, pongamos las cosas en la escala que no la hemos colocado. Y Chile hay harto dato interesante, o sea que el 80% de los glaciares se concentren de sudamericanos se concentren en el país, nos obliga a tener un mínimo estándar. ¿Ah? Y aquí yo creo que no estamos en otros tiempos donde nos podemos, o sea, que se mira un poco al techo, porque el ejemplo, no sé si es el mismo, pero el senador Urresti es Pascual Lama, ha pasado harto tiempo, yo sé que no son los mismos tiempos, pero ahí la solución era, desde una lógica institucional, no, trasladamos el glaciar, eso hoy día es un chiste, que es un mal chiste. Entonces, finalmente se revocó, pero se revocó por presión ciudadana, de activistas, de ONG, de actores políticos de la zona, en fin, pero no porque, y eso genera desconfianza en la institucionalidad. Por eso queremos ser tan rigurosos en los criterios y en las definiciones. A mí me parece, quiero agradecer los aportes que nos han hecho hoy día para tener claridad respecto de cómo protegemos todo el entorno, porque entendemos que glaciares no es una unidad en sí misma, tenemos que tener una mirada más sistémica, y yo espero que las próximas audiencias ir despejando eso. El principal conflicto lo tenemos en aquellas superficies, pero que son esenciales para el suministro hídrico, y el tema son indicadores de cambio climático. O sea, y en el sur yo represento la región de Aysén, en la Patagonia. Claro, los fenómenos de GLOF cada vez se están haciendo más recurrentes, y es por el derretimiento de los glaciares. Entonces, yo solo quería compartir eso, y por eso me parece que tenemos que, al menos en la ley, dejar con la máxima claridad posible
las definiciones y los alcances que van a tener las evaluaciones ambientales. Hoy día es un ejemplo extremo, pero Pascua Lama fue real. ¿Ah? O sea, toda una institución, todos avalando que se podía trasladar un glaciar. ¿Ah? Y esas son al menos las desconfianzas que queremos abordar, y que el ejercicio de actividades productivas como la minería, obviamente, sí, son importantes en el país, pero que se hagan bien. Entonces, creo que tenemos una oportunidad de hacer bien las cosas, proteger glaciares y tener una actividad productiva que sea mucho más, no sé si es sencillo hablar de sustentabilidad, pero que sea más coherente con los desafíos globales que tenemos en esto. La senadora Allende me había solicitado la palabra. Sí, brevemente, yo coincido con usted, yo era senadora en ese entonces por la región de Atacama, le puedo decir que creo que ha sido el peor proyecto minero que se pudo haber presentado en esas condiciones. Bueno, finalmente esto, como se dice, por la movilización y por todo lo que ocurrió, finalmente se rechazó el permiso, pero fue francamente un proyecto inicial de expansión de minera andina 345 también ha sufrido ahora un cambio y es otro proyecto, pero en su momento sí también tenía ciertas afectaciones, entonces yo no podría aceptar que se diga que no se ha afectado. Ahora lo que me interesa es definir bien, y que creo que usted lo señaló, y yo creo que por eso estoy preguntando, porque yo entiendo porque uno tendría como dos caminos. Uno, como dijimos con los glaciares, sin necesariamente todo el entorno, hay provisión, punto. Es una alternativa que es bastante drástica, obviamente, porque implicaría que salvo que haya una minería subterránea no se podría desarrollar. Es una posibilidad, no lo niego, es una posibilidad abierta. La otra, y yo entendí que era un poco como está manejado el proyecto actual que salió de la comisión, es que cada proyecto que afecte el ambiente periglaciar debe ser sometido a un sistema de evaluación ambiental, que no es el sistema de evaluación ambiental cualquiera, sino que uno reforzado, y que además tiene plazos para cumplir, y en caso que no cumpla, que se sigan protejando graves afectaciones, o en fin, ya no me acuerdo exacta la palabra, digamos, incluso puede ser suspendido. Y no solo eso, sino que están hoy día operando, también se someterían retroactivamente en la medida que pueden también ser objeto de, pueden ellos tener una afectación. Entonces, por eso que es importante, que no logro desprenderme de la intervención con claridad. No sé si digamos, el director de agua o nuestros invitados, pero con claridad, si estamos en lo correcto, quiere decir, cada proyecto tendría que ser que está afectando, porque es quedarse solamente en la protección del glaciar. Bueno, si nos quedamos en la protección del glaciar puro, sin mirar su entorno, es mucho más sencillo, pero que estamos hablando del ambiente periglaciar, o si se quiere, la cuenca, entonces cómo interactúa. Entonces, al final lo que me interesa saber si estamos de acuerdo o no, que cada uno de ellos, hay dos caminos, o provisión, o cada uno de ellos sometido a evaluación ambiental. Eso es lo que me gustaría tener claridad con la opinión más científica al respecto, considerando obviamente lo que todos hemos señalado. La alerta que nos está poniendo el panel mundial, la situación que estamos en Chile es particularmente vulnerable. Eso, Presidenta, porque yo sé que estamos en la hora, así que brevemente quería como... Gracias, senadora Allende. Vamos a entregarle la palabra. Vamos a concluir, vamos a entregar la palabra a Gino Casasa, que ha solicitado, y luego a Sebastián Crespo para ir cerrando ya la comisión. Gino, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Voy primero a responder al senador Urresti, que en el fondo asegurarle que intervenciones, afectaciones directas a glaciares, efectivamente se ocurrieron, pero previo incluso muchas de ellas al sistema de evaluación de impacto ambiental, y la institucionalidad ha ido siendo cada vez más robusta. Entonces, lo que dije yo, digamos, y me refiero a los últimos 10 años por lo menos, no se ha aprobado ningún proyecto que intervenga directamente a glaciares, digamos. Y eso ocurrió antes, ni siquiera se sabía dónde estaban los glaciares. Hay que recordar, Presidenta, que el primer inventario oficial, inventario público de glaciares, data del 2014. Entonces, ¿qué es lo que hacía antes, digamos, una empresa minera
decía, quiero desarrollar tal rasgo minero, y ese rasgo minero ni siquiera se sabía qué es lo que había en el entorno. Y muchas veces en el entorno había glaciares, entonces se afectaban. Entonces van de la mano, digamos, el conocimiento científico con la legislación ambiental, pero ahora, hoy en día somos muy, muy estrictos con eso. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Ahí lo escuchamos, ahí sí. No sé si se perdió. No, sí se escuchaba. Ah, ya. Sí se escuchaba. Bueno, Pascua-Lama en particular, efectivamente, en una primera instancia, la autoridad dictó una resolución de calificación ambiental que permitía, digamos, excavar 3 glaciares pequeños, ¿cierto? Y ese hielo, trasladarlo a un glaciar más grande, el Guanaco. Y eso nunca se realizó justamente por todo el movimiento que hubo tanto, digamos, dentro de Chile como fuera de Chile. La misma autoridad no estaba también muy, muy contenta con eso y se emitió una segunda RCA que provocó la primera, digamos, en que prohibió el traslado. Entonces esos glaciares nunca se tocaron, digamos. Lo que sí se hizo previo incluso a esta ley 20.417, Base General de Medio Ambiente, que se cortó parte de un glaciar, el Toruno, en fin, con caminos de exploración. Ni siquiera se sabían que eran glaciares, eran manchas de nieve y hielo. Entonces, la situación ha cambiado notablemente. Entonces, finalmente, lo que indica la senadora Allende, ¿cierto? En cuanto al ambiente, el mal llamado ambiente periglaciar, en eso estoy totalmente de acuerdo con Sebastián Crespo, digamos, y su grupo de glaciólogos, en que ambiente periglaciar tiene un sentido, digamos, científico, aquí debería llamarse entorno glaciar, pero está plenamente incorporado en el proyecto de ley una salvaguardar el ambiente del entorno del glaciar, que lo definimos como la cuenca glaciar, ¿cierto?, en un estado mucho más estricto que el sistema de evaluación de impacto ambiental. Así que está plenamente incluido en que cualquier afectación que incluya el ambiente, la cuenca glaciar, pero que podría afectar el glaciar mismo, está absolutamente prohibido. Así que en eso hay que estar tranquilo. Gracias, Gino. Por último, tiene la palabra Sebastián Crespo. Bueno, bastantes planteos, voy a ir uno por uno. A ver, tal como explicamos, el glaciar no es una unidad aislada, sino que convive en un entorno y sus aguas filtran como una esponja, que es el suelo en la cordillera, hacia los costados. Kilómetros abajo podemos llegar a encontrar el arroyo proglaciar de un glaciar rocoso, por ejemplo. Entonces, es fundamental la prohibición de la actividad no solo en el ambiente periglaciar, sino en la cuenca glaciar. No lo digo yo, lo decimos todo este grupo, en donde está Alfonso Fernández, Francisco Mandoy, Carmelo Rada, David Farías, Fabriz Lambert, Juan Fernández, Inés Duzayán, José Arauz, Marcelo Somos, Sebastián Ruiz, Shelly McDonald. Creo que si querían escuchar una opinión de especialistas, más allá de los del CEA, les estamos diciendo esto es importante que se proteja, si se quiere, una legislación adaptada a los tiempos que corren y ante los escenarios de cambio climático que se esperan para el país. Es prohibición, señora Allende, lo que estamos diciendo de la actividad minera, salvo la actividad científica, pastoril tradicional, o turismo sustentable. Que quede claro eso. Respecto a estas mejoras que se harían en los servicios de evaluación de impacto ambiental, creo que está muy bueno si se puede mejorar, porque hace 47 años, de 1947, que se sabe lo que es el ambiente periglaciar con una definición que sigue hasta el día de hoy, y yo creo que sí sabían lo que era un glaciar rocoso cuando les pasaban un camino y removían su capa activa, o cuando cortaron los glaciares en su momento. Son esas mismas evaluadoras, empresas que contratan para la evaluación de impacto ambiental. Si les estamos diciendo desde acá,
mismo, los mayores especialistas del país, no es a mí, me refiero, esto, creo que deberían escucharnos más a nosotros. Sin lugar a duda, muchas de las empresas buscan hacer las cosas de la mejor manera posible. No minería sustentable porque es un oxímoron, ninguna actividad extractiva puede ser sustentable, pero sí hacer algo un poco mejor, un poco más responsablemente. Seguramente hay muchos que lo están haciendo, pero si no respetan ni los límites internacionales cuando dejan depósitos del otro lado del límite internacional. A mí me tocó hace 2 años, no hace 50, ir a muestrear y que me picaran las manos en el Río Blanco y que recién cuando pude sacar la muestra del Río Colorado se me fue el picor de mano y las rocas estaban todas teñidas de verde. Si eso lo hacen a plena luz del día en las cotas bajas, ¿qué esperamos para arriba? Entonces esto es una ley que tiene que ser para todos, no nos podemos guiar por lo que nos van a decir empresas particulares. Entonces, yo no sé si confiaría tanto en estas evaluaciones de impacto ambiental cuando convocan desde Anglo American un taller y después sacan un informe en donde citan como coautores a mis compañeros del CRO. Yo sinceramente no confío en eso. Y nosotros desde el ángulo científico les estamos diciendo que son glaciosistemas en relación con la atmósfera, con la litósfera, con el ecosistema. Son sistemas complejos mucho más amplios que donde se encuentra el puro glaciar. Hace 16 años que se está debatiendo esto. En todo caso, que culpen a los gerentes que tomaron malas decisiones y no se prepararon para lo que está pasando ahora, 16 años después. Nosotros estamos diciendo lo que corresponde. Son glaciosistemas en conexión con la atmósfera, la litósfera, la biosfera. Ok. Muchas gracias, Sebastián. Queremos agradecer las exposiciones de ambos, de Sebastián Crespo, de José Arauz, y también la presencia de la Dirección General de Agua a través de su director general, Oscar Cristi, y el glaciólogo Gino Casasa. Vamos a continuar después de la semana distrital con continuar con las indicaciones, revisando las indicaciones ya y el articulado de la ley de protección de glaciares en su primer trámite. Primero vamos a terminar sin las audiencias. Así que les quiero agradecer su presencia y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Estén muy bien y muchas gracias.